Qué gran bendición estar nuevamente en sus hogares. Aquí estamos listos para CCI Transformados. Les invitamos a tomar su Biblia, su cuaderno, su lápiz, para que ya empecemos a trabajar en la lección del día de hoy. Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, y nos ha traído durante todo este proceso de la fase 1. Ya estamos en la recta final, así que esperamos de que usted tome toda su fuerza para terminar, porque ya es muy poquito lo que nos falta de esta primera fase. Quiero compartir con ustedes unos versículos bíblicos del Salmo 137. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. En esta señal de adoración, de cantar al Señor por las grandes cosas y maravillas que el Señor ha hecho en su vida y en mi vida, vamos a orar en esta noche. Únase a nosotros en este momento con corazón dispuesto para aprender. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Te damos gracias, Señor, porque podemos apartar este tiempo para adorar, para glorificar tu nombre, para estudiar tu palabra. Señor, la Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Señor, en esta hora venimos delante de ti, poniendo toda necesidad de tus hijos, toda necesidad que tenga la persona que nos está escuchando en este momento. Oh Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario y te llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. En el nombre de Cristo, tú conoces el corazón. Oh Señor, también terminamos leyendo: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová, alabad por sus maravillas. Señor, sabemos que tú eres maravilloso y te alabamos porque tú das todo lo que tenemos. Grande eres, Jehová. Bendito, eres digno de ser alabado, y por eso en esta hora te invitamos a este tiempo de estudio, este tiempo de adoración, este tiempo donde aprendemos y nos sentamos a tus pies para escuchar la palabra que tú tienes para nosotros. Oh Padre, extiende tu mano de amor, tu mano poderosa, tu mano sanadora, tu mano reconciliadora. Extiende tu gracia sobre cada uno de los discípulos allí en sus casas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, desciende con el poder de tu Espíritu Santo, trayendo la fuerza que cada uno necesita. Y en esta hora, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestros oídos espirituales para escuchar revelación tuya para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, y dejo con ustedes a la hermana Ingrid. Bendecida tarde, hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos juntos otro miércoles más. Nuestro versículo lema: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Repítalo ahí en su casa, hermano, cada día, ¿verdad? Estamos en una etapa de transformación, estamos en una etapa de aprendizaje. Dios es bueno. Estamos también, hermano, y no hay que olvidar, en el último tiempo. El Señor está cerca y es importante que esa paz nos envuelva para pasar este tiempo que estamos viviendo. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? Hoy es nuestra penúltima clase y lo decimos con alegría, ¿verdad? Porque parece
mentira que hayamos pasado ya casi 4 meses juntos cada miércoles aprendiendo de la palabra del Señor. Nuestra frase de esta semana, hermano, estoy preparado para la batalla. Y usted dirá, ¿cuál batalla? Hoy va a aprender que estamos en medio de una batalla. Mire ese versículo hermoso que tiene en su pantalla. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Mire esa armadura que se ve en esa imagen. Hoy usted va a aprender que está en medio de una batalla, va a aprender que hay que portar una armadura y va a aprender que tiene un enemigo, pero no es la persona que usted tiene a la par, no, y hoy lo va a aprender con el pastor Gustavo López, son fuerzas espirituales. Y hoy usted va a aprender sobre nuestras luchas en la vida cristiana. Hoy estamos comenzando, hermano, mañana, ¿verdad? Hoy estamos terminando la 15ª semana de nuestra lectura bíblica. Hoy estamos llegando a 75 capítulos. Mañana comenzamos nuestra 16ª semana de lectura, nuestra última semana de lectura coordinada por el programa CCI Transformados. Pero recuerde que para leer la Biblia, para estudiar, para aprender del Señor, no hay feriado. Entonces, en lo que usted, aunque tenga feriadito ahorita en junio, usted va a seguir leyendo, usted va a seguir estudiando. La semana pasada el pastor Carlos le recomendó a usted estudiar el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces aproveche. Después de terminar Mateo, porque nosotros vamos a llegar al capítulo 19 de Mateo, coordinados juntos en CCI Transformados, usted lo va a terminar solito. Y además de eso, agregue, siga agregando, pregúntele a su pastor de educación, pastor, ¿qué libro puedo leer después de Mateo? Y él le va a orientar. Pero no deje de leer, no deje de estudiar, no deje de aprender de nuestro Señor. Para esta lectura de Mateo 15 al 19 hay una pregunta. ¿Qué beneficios podemos tener de la oración en acuerdo? Si yo me pongo de acuerdo con usted a orar por un propósito, ¿qué beneficios tenemos usted y yo de orar juntos? Entonces, usted lo va a leer y usted va a sacar una conclusión y una respuesta para eso. La tarea, como hoy vamos a hablar de la batalla, de nuestra vestidura para la batalla, usted va a orar esta semana para ser capacitado y adiestrado para esa batalla en la que estamos inmersos. Va a leer Efesios del 6 al 10, del 6, 10 al 18, y va a escribir las partes de la armadura que Dios nos ha dado. Pero si usted pone atención, oídos, su corazón dispuesto y sus ojos abiertos, el pastor Gustavo López hoy le va a explicar cuál es esa armadura. Los dejo con el pastor Gustavo López del domingo a las 9 de la mañana con la clase de hoy, mis luchas en la vida cristiana. Atención, hermanos, porque es muy importante. Mire esa lámina, mis luchas en la vida cristiana. Bendecida tarde. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, discípulos de Jesucristo. Estamos agradecidos con Dios de tener la oportunidad de poder ser un colaborador de Jesucristo y con un corazón dispuesto en esta tarde para poder ser un vaso que comunique la gracia de Dios a sus vidas en esta hora. Les quiero pedir que dispongan su corazón, que presten atención, que sus oídos estén abiertos para poder aprender y conectarnos en este río de Dios. Así es que nuestro tema de hoy, en esta noche, nuestra enseñanza de hoy, mis luchas en la vida cristiana. Cuando hablamos de luchas, queridos hermanos, ¿quién no ha tenido luchas? ¿Quién no las ha tenido? ¿Quién no las está teniendo en este momento?
La Biblia dice en Colosenses 1:13 que el Señor Jesucristo nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así es que en el momento en que nosotros creímos en Jesucristo, hubo un milagro de salvación donde nuestros pecados fueron perdonados, y en ese mismo momento dice la Escritura que Cristo nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por ende, nosotros, queridos hermanos, dejamos de ser del reino de las tinieblas y nos convertimos en desertores de ese campamento, y todos los desertores son perseguidos. Jesús dijo en Lucas 11:23 que el que no es con él es contra él. Así es que en términos espirituales no hay medias tintas, queridos hermanos, o somos o no somos, o estamos o no estamos. Y esto es importante, mis luchas en la vida cristiana. En esta hora tenemos 3 propósitos que con la ayuda del Señor, con la guía del Espíritu Santo, vamos a trazar en esta enseñanza. Y el primer propósito que quiero reconocer en esta hora es que podamos reconocer que Dios es poderoso en toda lucha espiritual. Lo voy a repetir una vez más: Dios es poderoso en toda lucha espiritual. Frente a los acontecimientos, a los eventos que estamos viviendo en el tiempo presente, parece que la fe del creyente muchas veces es puesta a prueba, que las convicciones del creyente se ponen en duda, pero yo quiero decirte algo: el Señor sigue sentado en su trono. El Señor es poderoso, grande, magnífico, maravilloso, extraordinario. La Biblia dice que en Él nosotros somos más que vencedores. Así es que tú y yo debemos de reconocer que Dios es poderoso en toda lucha espiritual. Quiero leer este texto en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 19, y dice: cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Note qué importante: a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima, escuche bien, de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y cualquier nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Este texto es extraordinario, poderoso, tiene que disipar los temores, las dudas en nosotros. Note que quiero reiterar esta afirmación: cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que nosotros creemos, a favor de los que creemos en el Señor. Ese poder, amados hermanos, consiste en el momento en que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Así es que es importante destacar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el primogénito de la creación. Él es el que llama a las estrellas por su nombre. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el que se siente en el círculo de la creación. Él es todopoderoso, Él es eso y muchísimo más. Así es que hoy podemos decir que Dios es poderoso y que nosotros somos más que vencedores y que estamos del lado ganador en el nombre de Jesús. El segundo propósito que quiero trazar en esta noche es que podamos identificar los enemigos espirituales del ser humano. Y note lo que dice la carta a los Efesios capítulo 6 en el verso 12. Dice: porque nuestra lucha, y note qué importante, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Qué importante es que nosotros podamos identificar, reconocer que hay una lucha espiritual, no para engrandecer el reino de las tinieblas, pero sí entender los principios operativos de todo el sistema del reino de las tinieblas. Si usted se fija, hay una estructura piramidal organizada. Dice ahí que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino poderes que gobiernan, que dominan sobre continentes, autoridades que dominan sobre países, potestades que dominan sobre regiones en este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Como tercer propósito tenemos en esta noche poder aplicar
las herramientas adecuadas para una vida victoriosa. Efesios 6, en el verso número 13, dice el texto de forma extraordinaria: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. Esto es sumamente importante, queridos hermanos, poder aplicar, conocer cuáles son las armas con las que nosotros luchamos y poder utilizar ese arsenal que tenemos en Dios, en el nombre de Jesús. Para reflexión, partiendo de estos 3 propósitos que hemos trazado en esta hora, para reflexión, quiero hablar de algo que es importante en esta hora, y es que hay factores en lo que respecta a la lucha espiritual, a las luchas que todos tenemos en algún momento, en algunas temporadas de nuestras vidas, y es que hay factores de orden estrictamente espiritual que se activaron en la historia pasada y siguen vigentes en la actualidad. Note qué importante es esto, porque aun cuando usted va a un médico, el médico le pregunta que si su papá es diabético, que si tiene problemas de hipertensión, ¿verdad? Y en términos de ciencia, de medicina, se utiliza tanto estas preguntas, ¿verdad? Hablando de genética, de herencia. Y aquí un texto importante que quiero citar en el Salmo 79, en el verso 8, y es la oración del salmista en un momento sumamente difícil de su vida. Y note lo que dice el salmista: dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Mire qué oración, qué petición más profunda la que está haciendo el salmista al Señor. Le está diciendo: por favor, Señor, no recuerdes las iniquidades de nuestros antepasados. Y aquí un punto importante a destacar, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de bondad, que es un Dios rico en misericordia, pero también la Biblia dice que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Por eso es importante que cuando nosotros venimos a la fe, cuando creemos en Jesucristo, nosotros debemos de hacer una confesión de nuestros pecados y de vincularnos de todo aquello que nos pudo haber ligado al pasado. El salmista está diciendo: Señor, no recuerdes los pecados de nuestros antepasados. Y note lo que está diciendo a continuación: vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Quiero destacar esta palabra abatidos. Abatimiento, y es que hay diferentes tipos de abatimiento. Puede haber abatimiento mental, puede haber abatimiento psicológico, puede haber abatimiento emocional, puede haber abatimiento espiritual en las relaciones, en las economías. Aún tu cuerpo se puede encontrar abatido por la enfermedad, pero aquí el salmista está dando una descripción y está diciendo que ese abatimiento que él está experimentando es por causa de los pecados, de las iniquidades de sus antepasados. Este texto nos está dando una luz, nos está dando una descripción extraordinaria de que hay situaciones con las cuales tú y yo podemos estar luchando en el tiempo presente, que son el resultado de las iniquidades, de situaciones de orden espiritual que pudieron haber cometido nuestros antepasados. Y quiero hacer una lista en esta hora de forma exhaustiva, minuciosa, para que podamos en esta noche hacer una oración. Y es importante que podamos desvincularnos de todo aquello que nos pudo haber ligado al pasado. Y en primer lugar, ¿cuáles son esos factores de orden espiritual que activaron alguna enfermedad en nuestra historia de vida? En primer lugar, haber participado en hechicería y ocultismo. Queridos hermanos, esto puede traer opresión a nuestra vida, a nuestra familia. Dice Deuteronomio 18 en el verso 9: nadie entre los tuyos sacrificará a su hijo o hija en el fuego. Y note, ni deberá practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritismo o consultar muertos.
Y note lo que dice la Escritura: cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor. Hermanos amados, abominable al Señor significa algo que el Señor repudia, algo que puede traer opresión a tu vida, a tu familia. Y es importante que si alguien de tus antepasados o en algún momento tú por ignorancia abriste alguna puerta espiritual, porque hoy en día la gente tiene el deseo o la comezón de oír, de conocer acerca del futuro, qué te depara el futuro, qué es lo que va a pasar con tu vida. Hoy es necesario que a la luz de la Escritura nosotros podamos pedir perdón y desvincularnos de todo aquello que nos pudo haber ligado con este tipo de pecados. También haber participado de conductas sexuales aberrantes. Y amados hermanos, aquí un ejemplo práctico, y es el salmista David, cuando este hombre, el hombre conforme al corazón de Dios, comete el pecado de adulterio, y después de ese momento David entra en un decaimiento espiritual, empieza a experimentar opresión a tal punto que la Escritura habla de que su familia, sus hijos iban a ser disciplinados por causa de los pecados de su papá. Y mire, en el Salmo 51, en el verso 9, David en un momento de quebrantamiento, de arrepentimiento, le pide al Señor: aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Qué importante es ese momento donde nosotros debemos ir delante de la presencia de Dios. Y si en algún momento, en alguna etapa de nuestras vidas tuvimos algunas prácticas sexuales que fueron aberrantes, es necesario que nosotros podamos pedir perdón a Dios, de vincularnos también de todo aquello que pudo habernos ligado al pasado. Otro punto importante es mantener pecados ocultos. Y mire, dice la Escritura en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta recibe misericordia. Hay otro texto que tocó mucho mi corazón hace muchos años atrás, y es el Salmo 32, y escrito también por el salmista David. Y él dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Note que este hombre David experimentó una serie de opresión por causa de un pecado que no había confesado. Es decir, que durante mucho tiempo, después de haber cometido adulterio, David estaba tratando, por decirlo así, de hacerse el loco, de no querer enfrentar aquella situación delante de Dios. Y en ese tiempo él dice que empezó a experimentar que sus huesos se fueron envejeciendo. Dice que él sintió que la mano de Dios pesaba sobre él. Pero aquí una medicina poderosa, y dice: pero te confesé mis pecados y no encubrí mi maldad. Me dije: voy a confesar mis pecados delante de Dios. Y queridos hermanos, yo no sé cuál es la condición en la que tú te puedas encontrar en este momento. No sé si tú estás sintiendo que tus huesos se están envejeciendo. No sé si tú has experimentado la pérdida de energía. Pero hoy es una noche donde el Señor quiere traer libertad a tu vida, donde el Señor quiere traer restauración a tu vida, donde el Señor quiere renovarte. Dice el Salmo 103 que Él es el que perdona tus pecados y Él es el que rescata tu vida del hoyo, de manera que te rejuvenezcas como las águilas. Así es que también otro punto importante a destacar, y es derramar sangre inocente. Esto tiene que ver con abortos, homicidios, suicidios. Esto puede traer opresión a nuestra vida, a nuestras generaciones, y esto va en contra del propósito, de la voluntad de Dios. Y es importante esto, hacer una confesión de pecados pidiendo perdón. Y un punto importante también, y es actos de despojo e injusticia. Hay un ejemplo en la Escritura hablando de aquella mujer que era una falsa profeta, Jezabel, y dice aquí en Primera de Reyes 21, en el verso 19, después de que Jezabel planeó quitarle la viña a un hombre llamado Nabot, y dice acá que el Señor envió al profeta Elías, y así dice el Señor, le dijo a Jezabel: has asesinado a un hombre y te has adueñado de su propiedad.
Luego dijo, así dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Amados hermanos, Dios no tiene por inocente al culpable. El trato de Dios en lo que respecta a este acto de despojo y de injusticia fue sumamente severo. Y ante estas afirmaciones, participar de actos de hechicería, haber participado de conductas sexuales aberrantes, mantener pecados ocultos, derramar sangre inocente y actos de despojo o injusticia. Quiero hacer una pausa en este momento para que podamos orar. Y 3 cosas importantes frente a estos escenarios. Lo primero es que debemos nosotros delante de Dios tener un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con aborrecer, con odiar aquello que en algún momento nosotros practicamos por ignorancia. Lo segundo que es importante es renunciar a toda conexión, a todo vínculo que pudo habernos ligado con ese pecado. Y lo tercero es hacer una oración pidiendo perdón y confesando nuestros pecados delante de Dios. Amados hermanos, hubieron hombres justos que oraron. Por ejemplo, Nehemías, cuando está en un proceso de reconstrucción de Jerusalén, él dice: Señor, nos hemos rebelado contra ti y te pido perdón por mis pecados y los pecados de mis antepasados. Segunda de Crónicas 7:14 también habla de ese momento donde el Señor dice que si nosotros, su pueblo, nos humillamos delante de Él, que Él oirá nuestras oraciones, que Él, dice, restaurará nuestra tierra. Y este es un momento importante para que nosotros podamos ir al trono de la gracia y pedir perdón a Dios por los pecados nuestros y de nuestros antepasados. Puestos de acuerdo en este momento, oremos. Padre celestial, en esta hora nos acercamos a ti reconociendo que tú eres un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que tú, Señor, diste a tu Hijo amado Jesucristo en la cruz para morir por nuestros pecados, para pagar la deuda que nosotros teníamos. Hoy en esta hora nosotros reconocemos, Dios, que tu sangre tiene el poder para limpiar la conciencia de las obras muertas. Y en esta hora, Señor, nosotros voluntariamente nos desvinculamos, renunciamos a toda conexión, a toda puerta, a todo enlace, a todo vínculo, a todo aquello que nos pudo haber ligado al pasado. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, afirmamos por el poder de la sangre y por el sacrificio de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo, que en esta hora toda opresión espiritual, toda fuerza del mal que en esta hora ha venido como un río visitando nuestra vida, nuestras generaciones, en esta hora en el nombre de Jesús se detiene. Y hoy en esta hora buscamos la restauración que viene de lo alto. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nos sostienes con tu mano, que tu sangre preciosa nos limpia y que hoy la tierra de nuestras vidas está siendo sanada, está siendo visitada, está siendo restaurada por tu poder, por tu gracia y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Continuamos, queridos hermanos. Y vamos a la primera pregunta en esta hora. Y la primera pregunta que vamos a efectuar en este momento es: ¿hay lucha? ¿Hay lucha en la vida espiritual? ¿Hay lucha en la vida espiritual? Y vamos a responder con la ayuda del Señor esta respuesta. Y quiero hacer un recorrido en las Escrituras desde Génesis capítulo número 2 en el verso 15 hasta el Evangelio según San Juan en el capítulo 12 en el verso 31. Hay lucha espiritual. El propósito de hacer esta pregunta va a ser clara, queridos hermanos. Lo primero que quiero destacar en esta hora es que al hablar de lucha espiritual, de guerra espiritual, de los desafíos que nosotros como hijos de Dios enfrentamos, como hijos de la luz, lo primero que tenemos que saber es que nosotros como hijos de luz no debemos sobreestimar el poder del reino de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros no debemos sobreestimar para que Satanás
subestimar, para que Satanás no gane ventaja. Es decir, que el reino de las tinieblas, Satanás tiene un poder para mentir, tiene poder para engañar, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero algo importante también, no debemos sobreestimar el poder del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás ya está vencido. Jesucristo le venció en la cruz del Calvario. Nosotros en Él somos más que vencedores. Jesucristo se presentó como un sacrificio perfecto, murió, resucitó al tercer día y escrito está: en Él somos más que vencedores, queridos hermanos. Así es que quiero ir al primer texto en Génesis capítulo 2. En el verso 15, y al mencionar este texto quiero hablar de algo que es importante, y es el lugar. Génesis 2:15, y dice: y el Señor puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Note qué importante, porque este es el lugar donde el Señor colocó a Adán. ¿A dónde? En el huerto del Edén. Un estado de delicias. Allí en ese lugar el Señor le dio autoridad a Adán. Es tan poderoso que la Biblia dice que Adán le llamaba por nombre a los animales. Es tan poderoso que Dios descendía del cielo y tenía conversaciones, pláticas con Adán. Ahora, el siguiente texto, Efesios capítulo 2 en el verso 12. Y aquí vamos a hablar del estado, porque hablamos del lugar donde el Señor había colocado, situado a Adán. Dios le dio autoridad a Adán, pero por causa de la desobediencia, del pecado, de la caída, Adán perdió ese lugar. Y en Efesios 2:12 hablamos del estado del hombre, y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: en aquel tiempo estaban sin Cristo. Y amados hermanos, esta es la condición de todo ser humano que nació en esta tierra. Todos nacimos, dice la Biblia, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos ajenos a las promesas, que estábamos sin Dios, sin esperanza, que andábamos como ovejas perdidas completamente. Ese era el estado, esa era la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Ahora, importante esto, queridos hermanos, porque pasamos al siguiente texto, y en Job 1, en el verso 7, aquí vamos a hablar del conflicto. Y dice en Job 1:7, de dónde el Señor le hace una pregunta a Satanás y dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás contesta: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí me detengo por un momento para poder explicar algo que es sumamente importante, amados hermanos. De aquí algunos textos que van a darnos luz, que nos van a dar una profundidad en lo que respecta al mundo espiritual. En el momento antes de que existiera este mundo, había una jerarquía espiritual. La Biblia habla en Apocalipsis 12 de una rebelión angelical. La Biblia habla en Ezequiel capítulo 28 y habla de Luzbel, y dice que era un querubín, y dice que fue expulsado del santo monte de Dios. En Isaías capítulo 14 dice: ¿cómo has caído, lucero de la mañana? Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Así es que toda la esfera de operación del reino de las tinieblas se ejecuta en el aire. Por eso hay un texto en Daniel capítulo 10 donde dice que Daniel oraba, pero habla del príncipe de Persia que detenía la respuesta a la oración. Eso quiere decir que hay una lucha que se está peleando en los aires, que con nuestros ojos naturales no la podemos ver, no la podemos percibir, pero hay una realidad en el mundo espiritual. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende y les protege, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así es que hay un conflicto, hay una lucha, hay una guerra que se está peleando. Vamos al siguiente texto, y en Lucas capítulo 4 en el verso 6, cuando Cristo es tentado en el desierto, Satanás se presenta y le hace una propuesta
propuesta al Señor. Dice que lo llevó al monte, a un lugar alto, y le dijo que se lanzara. Pero Satanás da una descripción importante. Dice, porque a mí, si me adoras, si te postras delante de mí, te voy a dar autoridad. Y él dice, porque a mí me ha sido entregada. Es decir, que en el momento, y preste atención a lo que voy a mencionar, en el momento en que Adán cayó, en el momento en el que Adán pecó, él le fue quitada la autoridad, él perdió, él entregó la autoridad. Adán tenía autoridad, Satanás estaba debajo de la planta de los pies de Adán, pero por causa del pecado, entonces Adán entrega esa autoridad a Satanás. Satanás ejerce su esfera de operación en el aire, y a partir de ese momento empieza a ejercer la guerra, a influenciar al mundo, a las personas. Y aquí un hecho importante en este texto, porque él está diciendo, está tentando a Cristo y le está diciendo que yo tengo autoridad porque esa autoridad me fue entregada. Pero llegamos al siguiente texto, y en Juan 12:31, Jesucristo dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amados hermanos, esto es esperanzador. Esto es extraordinario. Esto debe de romper las cadenas del temor, de la ansiedad, de la tristeza, de la congoja. Esto debe de liberarnos por completo, porque yo te quiero dar una buena noticia en esta hora. La Biblia dice que hace 2000 años atrás vino el Hijo de Dios a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gálatas capítulo 2 dijo que el Hijo de Dios, dice la Escritura, vino del vientre de una mujer, nacido bajo la ley. Todos los profetas, antes de que naciera Jesucristo, hablaron de su nacimiento. El profeta Miqueas habló de que iba a nacer en Belén. El profeta Isaías habló de que iba a nacer de una virgen, que se iba a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Habló de cómo iba a nacer, de cómo iba a morir. Y quiero decirte que hace 2000 años Jesús vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Durante 3 años y medio ejecutó su plan, formó discípulos. Un día fue a la cruz y se presentó delante del Padre como un sacrificio perfecto. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Los vientres de la tierra se estremecieron, y entonces Él venció el imperio, el dominio de la muerte. Y entonces la Escritura dice: ¿dónde está, oh aguijón, tu muerte? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Toda la autoridad que tenía Satanás le fue quitada, porque Cristo le venció en la cruz. Por eso cuando hablamos de lucha, de guerra espiritual, es importante entender el principio de la cruz. La victoria de la cruz, la victoria del cristiano, no está en el intelecto, no está en el conocimiento, no está en el tono de la voz, sino en el poder de la sangre de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Ahí es donde está nuestra victoria, queridos hermanos. Así es que algo importante en esto, porque dijimos que Cristo le quitó la autoridad a Satanás. Ahora, ¿por qué entonces nosotros experimentamos luchas? Tenemos muchas veces tentaciones. ¿Por qué nosotros, estando en Cristo, tenemos opresión, pesadillas, muchas veces situaciones que muchas veces nosotros no comprendemos? Algo importante que quiero mencionar en esta hora, que espero que pueda ser de mucha utilidad en esta clase, y es que Satanás, escúchame bien, tiene poder. ¿Cómo así, pastor? Tiene poder para mentir, porque es el padre de la mentira. Tiene poder para dividir, tiene poder para engañar. Dice la Biblia que con su astucia engañó a Eva. Todo eso es el poder que él ejerce, porque recordemos que él es un ángel caído, es un querubín. Tiene poder, pero no tiene autoridad, porque la autoridad le fue quitada por Cristo en la cruz.
Así es que en términos jurídicos y en términos legales, un principio de guerra espiritual. Escuche bien, nadie puede ejercer poder si no tiene autoridad. Es más, la autoridad es el vehículo que traslada el poder. La autoridad hace que el poder se aplique de forma correcta. Voy a poner un ejemplo. Hace unos días atrás mi madre estaba de viaje. Mi madre me dijo: hijo, anda, llévame estos papeles a este lugar. Cuando yo llegué, me dijo la persona encargada: ¿es usted Olga Cáceres? No, soy Gustavo López, le dije yo. Y entonces me dijo: usted no puede presentar estos papeles. ¿Pero por qué? Si soy el hijo, le dije yo. Y ella me dijo: no, usted tiene que traer un poder, y ese poder lo tiene que autorizar su madre. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta hora? Que el reino de las tinieblas no puede ejecutar el poder si tú no le das autoridad. Es más, yo estoy aquí parado en esta hora y yo estoy desarrollando esta enseñanza porque se me entregó una autoridad de parte del cielo, pero una autoridad de mis pastores. Yo estoy sujeto a autoridad aquí, desde esta plataforma. Así es que Pablo dice en Efesios 4:27, dice que no deis lugar al diablo. Lugar viene de una palabra en griego que se pronuncia topos, que en el castellano se diría topografía. Es decir, que hay pecados que nosotros los hijos de Dios podemos estar practicando, que lo que pueden traer es que Satanás ejerza su poder a través de la autoridad que yo le estoy entregando. Es decir, que si yo tengo por costumbre mentir y no dejo la mentira, le estoy dando lugar, le estoy dando un pedacito de terreno para que él venga y ejerza su poder. Si yo no quiero perdonar, la Biblia dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:10 dice: a quienes ustedes perdonen, yo perdono, para que Satanás no gane ventaja. Si usted es de las personas que no le gusta perdonar, que usted dice perdono pero no olvido, o yo no ando perdonando a nadie, usted le está dando un topos, usted le está dando un pedacito de terreno a Satanás. Y escúcheme bien, porque podemos reprender al mal, podemos expulsarlo, porque el poder del nombre de Cristo es poderoso, pero usted viene y si deja la puerta de atrás abierta, el enemigo se mete por la puerta de atrás. Así es que la exhortación en esta hora es: no deis lugar al diablo. Hay formas en las cuales nosotros damos lugar al diablo. Por ejemplo, en el tiempo que hoy estamos viviendo, mire, estos aparatos son una maravilla, pero pueden traer, es una puerta, es un portal que puede traer opresión a nuestras vidas. Hoy en día cualquier enlace, cualquier página te lleva a la sensualidad, a la pornografía. Son puertas que se abren, topos, lugar. Y esto es importante en esta hora. Nosotros, los hijos de la luz, no podemos dar lugar al diablo, porque Cristo ya venció, le quitó la autoridad, y el reino de las tinieblas no puede ejercer poder sin autoridad. Así es que los hijos de la luz estamos del lado ganador. No me diga, pastor, me hicieron brujería, pastor, me están tirando tierra de muerto, pastor, me están haciendo la contra. Yo te quiero decir en esta hora que en Cristo somos más que vencedores, que estamos del lado ganador. Yo quiero decirte en esta hora que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. El llamado es a no dar lugar. ¿Me dicen amén? Lo siguiente, y la siguiente pregunta que vamos a efectuar en esta hora es: ¿cómo enfrentar la lucha espiritual? Porque ya contestamos que hay lucha espiritual, pero ¿cómo enfrentar esa lucha espiritual? Y note estos tres textos que son extraordinarios. Y dice en Efesios 6, en el verso número 11: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Amados hermanos, noten qué importante, porque la palabra artimaña significa astucia, maquinaria, capacidad de poder engañar. Y ante esta lucha espiritual que el creyente enfrenta, necesita tener una armadura.
El verso 13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Amados hermanos, la Biblia habla del día malo, no de la mala suerte. La Biblia habla de esos momentos que en algún momento el creyente va a experimentar y los cataloga como el día malo. Pero está diciendo que cuando tú te equipas, cuando tú te preparas, cuando tú tomas las armas espirituales, podrás resistir con firmeza hasta el fin en el nombre de Jesús. Y finalmente dice que nosotros debemos de orar en el Espíritu en todo momento. ¿Cómo? Con peticiones, con ruegos, y mantenernos alerta y perseverar en oración por todos los santos. Quiero de estos 3 textos llegar a un momento importante en esta enseñanza, y es responder a una pregunta, porque hablamos de cómo nosotros podemos enfrentar las batallas espirituales, y estamos hablando de la necesidad de tener las vestiduras, la armadura de Dios, que no es un traje casual que lo uso de vez en cuando y que me lo pongo y me lo quito, sino es un estilo de vida. Y en esta hora vamos a hablar de qué consiste, de qué consta la armadura de Dios. Y ante esta respuesta quiero dar una explicación que es sumamente importante en términos naturales. Ok, cuando la Biblia habla de la armadura de Dios, en la antigüedad el apóstol Pablo utiliza la analogía del soldado romano, y él está hablando de un centurión, y él está viendo en el espíritu del apóstol Pablo un centurión que estaba a cargo de una centuria, es decir, 100 soldados. Y entonces el principio o la misión de este centurión era equipar a sus soldados para que estos soldados pudieran ir a la batalla. Y estos soldados tenían que portar una armadura, tener las vestiduras correctas para ir a la batalla. Así es que había un momento antes de enfrentarse a la batalla donde los soldados se preparaban, y cuando ya estaban vestidos de forma correcta, tomaban su faja, su escudo, su casco, su espada, sus sandalias, se presentaban delante del centurión, y el centurión hacía un examen exhaustivo de que el soldado pudiera vestir todas las partes de la armadura. Cuando el soldado se ganaba la aprobación del centurión, se utilizaba en la antigüedad una palabra importante antes de ir a la batalla, y era una palabra en el latín que se pronuncia integritas, que significa íntegro, que significa completo, que significa entero. Es decir, que el centurión le decía al soldado: integritas, estás entero, estás completo, estás listo para ir a la batalla. Podrás ir al campo del enemigo y podrás regresar completo, entero, íntegro, porque te vestiste de forma correcta. Y en este tiempo nosotros necesitamos conocer la armadura de Dios para poder enfrentar las batallas espirituales que se presenten en este tiempo y salir victoriosos en Cristo Jesús. Amados hermanos, la victoria en el Señor no es un tema de casualidad ni de buena suerte. Hay principios espirituales que debemos de aplicar, y quiero hablar de la primera parte de la armadura, y dice aquí el texto: manténgase, Efesios 6:14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. De aquí algo importante, porque cuando la escritura nos está hablando del cinturón de la verdad, yo quiero que usted en un acto de fe se ponga de pie en esta hora donde usted se encuentra en este momento, y usted pueda tomar en un acto de fe ese cinturón de la verdad en esta hora, porque la verdad de Cristo es la que te hace libre. Y es un principio espiritual: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí
cómo nosotros aplicamos o utilizamos de forma correcta esta pieza de la armadura. Y dice en Efesios 4:25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Mire qué importante esto. Quiero que me puedan enfocar aquí a este soldado que está equipado, que está listo para la batalla. Y aquí podemos ver que este soldado tenía un cinturón. El propósito del cinturón, queridos hermanos, es que el cinturón mantenía firme, mantenía estable, sujeta toda la armadura. Y aquí es importante un principio en las batallas espirituales que nosotros podamos enfrentar, porque nosotros debemos de conocer la verdad, nosotros debemos de practicar la verdad, nosotros debemos de hablar la verdad, porque cuando tú te prestas a la mentira, entonces tu armadura se afloja, las piezas de tu armadura son frágiles, son endebles, y por eso un hijo de luz, un soldado de Cristo, debe de colocarse el cinturón de la verdad. Diga amén a eso. Lo segundo que es importante, y es la segunda pieza de la armadura, y el apóstol Pablo dice: protegidos por la coraza de la justicia. Mire qué maravilloso, dice en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero que volvamos a enfocar aquí al soldado y noten qué importante, porque aquí cuando la escritura habla de la coraza de la justicia, queridos hermanos, en términos naturales la coraza era la parte que cubría el pectoral. Ahí en el pectoral estaban los 9 órganos más importantes del hombre. Y aquí un principio importante en aspectos espirituales: en Cristo por la fe nosotros somos justificados. Por eso cuando se nos llama justos, no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo. Pero aquí el propósito de esta coraza es proteger tu corazón, porque la palabra coraza viene de corazón. Y si hay algo que el creyente, el Hijo de Dios, debe de guardar como un tesoro precioso, no es el dinero, es el corazón, porque de él mana la vida. Si hay algo que puede detener tu avance, tu crecimiento en la vida espiritual, es cuando hay heridas en tu corazón, cuando hay resentimiento. Si hay algo que puede golpear y detener el avance en un hijo de Dios, en un discípulo del Señor, es esos golpes que van en contra de tu corazón. Y por eso tú te tienes que colocar la coraza de la justicia, para que tu corazón esté protegido, para que tu corazón esté blindado, para que tu corazón esté guardado para Cristo, y para que tú y yo podamos hacer la oración del Salmo 51:10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva la firmeza de mi espíritu. La tercera parte de la armadura es calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino para juzgar los vivos y los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Amados hermanos, quiero que podamos situar nuestra atención nuevamente en este soldado que tenemos aquí. Y aquí, cuando la Biblia habla de calzarnos los pies con el apresto del evangelio, es importante comprender que hay palabra profética, y dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Amadas familias, amados discípulos, si hay algo que puede cambiar la vida del ser humano, es el poder del evangelio, el evangelio de la paz. Si hay algo que puede transformar una nación, una ciudad, el corazón del individuo más quebrantado, de la persona que está en el muladar, en el basurero, es el poder del evangelio, porque el evangelio de Cristo levanta al caído, limpia, salva. Por eso es que el arma más ofensiva que nosotros los creyentes tenemos es la buena noticia. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo
tiempo, sea o no sea oportuno. Mire, cuando me convertí a los pies de Jesucristo, una de las cosas más importantes que utilicé en mi caminar con Dios era mi testimonio. No mi testimonio, sino lo que Dios hizo conmigo. Yo iba por todos lados contándole a la gente que Cristo me había liberado, que Cristo había roto las cadenas del alcoholismo, que Cristo me había sacado de la depresión. Y mire, que hay algo poderoso que puede cambiar al ser humano. No es el testimonio, sino la proclamación del evangelio de la paz. Así es que hoy yo quiero animarle a algo. No sea usted un portador de malas noticias. No sea usted una persona que está vinculándose con el chisme, que está participando de cosas que son ilícitas. No sea usted una persona que está enviando cadenas y está llevando y trayendo. Predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque hoy la gente tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios. Mire, hace unos 2 días atrás me paré en un semáforo y se acercó un niño a tocarme la ventana, y mire que le abrí la ventana, y entonces en la puerta de mi carro camino unos tratados, y entonces le di algún dinerito, pero le di unos tratados y le dije: ¿sabes qué? Cristo Jesús te ama. Y entonces le toqué la cabecita a aquel niño, y entonces me dijo aquel niño con lágrimas en los ojos: nadie me había dicho eso en las últimas 2 semanas. Sabes, hoy la gente está necesitada de la buena noticia, y nosotros podemos comunicar ese mensaje de esperanza. La cuarta pieza de la armadura es, dice la escritura: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Primera de Juan 5:4: todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. De aquí a un aspecto importante, y quiero que ahí usted de pie pueda tomar su escudo, que es la fe. Diga conmigo: la fe. Levante su mano y diga: la fe. Diga una vez más: la fe. Y ahora quiero mencionar algo que es importante en lo que respecta a la fe. Y es que en la antigüedad los soldados, los centuriones, tenían 2 tipos de escudos. El primer escudo era el escudo que se llamaba el aspid, que era el que utilizaban en las marchas de exhibición cuando venían después de grandes victorias. Pero había un escudo que se llamaba el cerios, que tenía la forma de una puerta. Ese escudo, queridos hermanos, antes de ir a la batalla, entonces lo dejaban mojado en agua, y antes de salir a la batalla lo ungían la piel del escudo con aceite. Entonces cuando iban a la batalla, sin duda se exponían a las flechas, a los dardos encendidos del maligno, pero levantaban aquel escudo y entonces los dardos se apagaban en el escudo. Y aquí un principio de guerra espiritual, queridos hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos renovar nuestro nivel de confianza en Dios. Ya basta de estar hablando de derrota. Ya basta de estar hablando solo de enfermedad y de crisis. Necesitamos alzar nuestros ojos a los montes y entender que nuestra ayuda, que nuestro auxilio, que nuestra victoria viene de Cristo Jesús. Y una quinta arma, y es: tomen también, dice la escritura, el casco de la salvación. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí podemos ver en nuestro soldado aquí, ¿verdad? Este casco, queridos hermanos, que tenía la función de proteger la cabeza, la mente. Y es que nuestra mente puede ser un campo fértil donde están alojadas las promesas de Dios, pero donde se pueden pelear las mayores batallas espirituales. Y aquí esto es importante en el tiempo que estamos viviendo. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que han estado enfrentando luchas, batallas espirituales, que están
desempleados, que tienen familiares enfermos, que han experimentado la pérdida de un ser querido. Mire, amados hermanos, Satanás va a querer meterse como agua debajo de la puerta, infundirte temor, angustia, ansiedad, mandarte flechas encendidas, pero tú necesitas renovar tu mente, necesitas pensar en lo bueno, necesitas en este tiempo, quiero animarte a que empieces a ejercitar tu mente, que escribas las promesas de Dios en un lugar visible, que las repitas, que las declares, que las memorices, que puedas pronunciar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hace unos días atrás mi hijo menor me decía: papi, me decía, ¿y qué pasa si en algún momento nos llegara a pasar esto? Hijo, Dios está de nuestra parte y debemos de pensar en lo bueno. Mire, yo no sé si usted ha escuchado un niño orar. Por eso dice que hay que hacernos como niños para ir al reino de los cielos. Y mire, que mi hijo menor cuando ora, él dice: gracias, gran Dios, por tu grandeza, por tu poder, porque tú eres grande, porque tú haces cosas grandes, porque tú eres grande. Mire, esto es lo que nosotros necesitamos en este tiempo: ponernos el casco de la salvación, agarrar las promesas de Dios y empezar a hablar de forma correcta. Y quiero finalizar en esta noche hablando de la última parte de la armadura, y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4 en el verso 12, y dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios es poderosa, lámpara a nuestros pies es la palabra y lumbrera nuestro camino. Y quiero orar en esta hora, y ahí donde está podamos despedirnos en este tiempo, en un tiempo de oración, de intercesión. Al hablar de la espada del Espíritu, un principio importante en aspectos espirituales. Dice la Escritura que es una espada de 2 filos. El primer filo es cuando Dios dijo, es decir, Dios inspiró las Sagradas Escrituras. Pero el segundo filo es cuando yo digo lo que Dios dice. Porque lo que puede cambiar mi vida y la vida de las demás personas no son mis palabras, sino la palabra de Dios. Así es que el Señor dice: he puesto mis palabras en tu boca. Cuando tú declaras lo que Dios declaró, en ese momento se convierte en una espada de doble filo. Y en este momento oremos juntos. Padre celestial, te damos gracias en esta noche por este día. Gracias, Dios, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Dios, porque hoy hemos comprendido a la luz de tu palabra que sí hay lucha espiritual, pero que no debemos de temer, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hoy comprendemos, Señor, que por causa de la caída, del pecado, de la desobediencia, el primer Adán fue destituido, perdió la autoridad, y a causa de haber entregado aquella autoridad que tú le diste, entonces se pelea una batalla en los aires, Señor. Pero tú viniste, Señor, hace 2000 años a buscar y a salvar lo que se había perdido, a predicar la buena noticia, y al morir en la cruz y resucitar al tercer día, Señor, tú quitaste la autoridad al reino de las tinieblas, y hoy nuestra victoria está en el sacrificio de Jesucristo. Hoy podemos confiar en tu palabra, en tus promesas. Creemos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras luchas. Hoy en esta hora afirmamos que el Hijo de Dios vive para interceder por nosotros, y por causa de la intercesión del Hijo de Dios, toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Toda opresión generacional, todo aquello que está ligado al mundo espiritual se rompe. Los eslabones de la cadena se empiezan a abrir, y por causa de la unción del Espíritu Santo se pudren los yugos. Hoy hablamos libertad
libertad a los hogares, a los corazones de los justos. Hoy hablamos sanidad, liberación y restauración a las casas. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por las relaciones que están enfermas, que están quebrantadas. Yo oro por los hogares que han estado en guerra, en discusión, en división. Y hoy en el nombre de Jesús quitamos toda autoridad y todo poder al reino de las tinieblas y afirmamos que es un día de buenas noticias. Es el día que hizo el Señor. Hoy tomamos toda la armadura de Dios y afirmamos que en Cristo somos más que vencedores. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Les recuerdo que el próximo miércoles estamos aquí a las 6 en punto. No falte, es la última clase de la fase 1 y luego vamos a la sesión de clausura. Así que necesitamos su presencia, que el Señor les acompañe, hermosa enseñanza, que el Señor asiente en su corazón la palabra de vida que ha traído en esta noche. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias.